Estaba sirviendo la comida en mi propia casa cuando mi hija Lucía soltó un grito delante de todos. «Mi mamá huele a pañal sucio». Toda la mesa se dobló de la risa. Mi yerno Rafael aplaudía como si hubiera escuchado un chiste de feria. Mis nietos Diego y Sofía, de 12 y 10 años, se carcajearon tanto que casi se atragantaron con la tortilla. Sentí la cara encendida de vergüenza, pero no dije nada. Terminé de servir con las manos temblorosas y me senté en silencio. A mis 67 años me había convertido en la burla de mi propia mesa después de criar sola a Lucía, desde que tenía apenas 2 años trabajando turnos dobles, para pagarle clases y darle comodidades. Ahora me trataban como si fuera un estorbo en la casa que levanté con mi propio esfuerzo. Creían que no veía esas miradas de desprecio, ni oía los cuchicheos cuando pensaban que no los escuchaba. «La abuela ya se está poniendo insoportable», murmuraba Sofía. «Se queja de todo», remataba Diego. Rafael siempre les daba la razón moviendo la cabeza como si estuviera haciendo un sacrificio enorme al aguantarme en mi propia casa. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina lavando los trastes y hablando bajito con Dios. «Señor, ¿qué hice para merecer esta ingratitud? ¿Será que di demasiado?» Las lágrimas caían entre la espuma del jabón, pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Ya no era la misma mujer que tragaba humillaciones en silencio. Durante años nadie preguntó de dónde salía el dinero para las cuentas, las compras, los viajes. Nunca quisieron saber sobre mis ahorros, mis inversiones, lo que realmente tenía. Lo que ignoraban es que todo estaba a punto de dar un giro. Mi nombre es Esperanza Muñoz. Tengo 67 años. Y durante décadas he sido la mujer invisible que sostiene a esta familia. Lucía nunca tuvo que preocuparse por nada, porque yo siempre estaba ahí resolviendo, pagando, sacrificándome. Cuando su padre Tomás nos abandonó, ella tenía apenas 2 años. Se fue una madrugada con una maleta dejándome deudas, que tardé años en pagar. Nunca volvimos a saber de él. Lucía era muy pequeña para entender que su mundo se había derrumbado, pero yo lo entendía bien. Trabajaba de costurera durante el día y limpiaba oficinas por las noches para juntar cada peso. A mi niña, nunca le faltó nada. Le pagué clases de inglés, computación y universidad privada de administración. Cuando se casó con Rafael, le regalé 50.000 pesos para que empezaran su vida. Cuando nació Diego, se vinieron a vivir conmigo en la casa que compré años antes. Yo cuidé al bebé durante 2 años, mientras ella se recuperaba. Cuando llegó Sofía, repetí la historia. Siempre fui la mujer que resolvía, que sostenía a todos, que sacrificaba sus propios sueños por los ajenos. Durante estos últimos 5 años que vivieron conmigo, me convertí en la sirvienta gratuita de mi propia casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, arreglar los uniformes de los niños y cocinar. Lucía trabajaba medio turno en una tienda de ropa, ganaba apenas un salario mínimo, pero vivía como si fuera rica. Rafael llevaba 8 meses desempleado desde que lo corrieron de la contaduría, pero fingía estar evaluando mejores propuestas. Los dos gastaban dinero que no tenían en restaurantes, ropa de marca para los niños, paseos al centro comercial cada fin de semana. ¿Y quién pagaba todo eso? Yo. ¿Quién mantenía la casa donde ellos vivían de favor? Yo. ¿Quién sostenía a esa familia de 4? Yo, con mi pensión de 3 salarios mínimos y las inversiones que junté en 40 años de trabajo duro. Y aún así, me veían como un estorbo. La semana pasada escuché a Rafael hablando por teléfono con su hermana Esperanza. Ya está insoportable. Anda cuestionando nuestros gastos, quejándose de todo. Estamos pensando convencerla de que se vaya a vivir a un lugar
más adecuado para su edad. Sería mejor para todos. Mi sangre hirvió al oír eso. No era tristeza, era indignación pura, una rabia que crecía con cada humillación. Pero hay cosas que ellos no saben de mí, cosas que descubrirán muy pronto. Durante todos estos años, mientras vivían cómodamente a mi costa, yo fui muy astuta con mi dinero. Trabajé 40 años primero como costurera. Luego conseguí un puesto mejor en una fábrica textil, donde llegué a supervisora. Nunca gasté en lujos, siempre ahorré, siempre invertí. Compré esta casa cuando tenía 30 años y la terminé de pagar en 15. Tengo cuentas de ahorro, inversiones en el banco, un patrimonio que ellos nunca se molestaron en conocer. El problema fue que me acostumbré a ser generosa cuando Lucía se casó, cuando nacieron mis nietos, cuando necesitaban ayuda. Yo siempre estaba ahí con mi dinero y mi trabajo, pero la generosidad se volvió obligación, y la obligación se transformó en desprecio. Ahora me ven como una empleada vieja que ya no sirve, como un mueble estorboso que hay que mover de lugar. Anoche, después del episodio humillante de la cena, algo se quebró definitivamente dentro de mí. Me quedé despierta hasta muy tarde repasando cada sacrificio, cada vez que me callé, cuando me faltaron al respeto, cada ocasión en que puse sus necesidades antes que las mías. 45 años criando sola a Lucía. 10 años ayudándola con sus estudios universitarios. 5 años sosteniendo a Lucía, a su marido Rafael y a sus 2 hijos. Y ahora me pagan con burlas y hasta con planes para deshacerse de mí. Esa mañana desperté distinta, no sentía tristeza, sino una claridad que hacía años no sentía. Me levanté, preparé mi cafecito y me senté con mi cuaderno viejo a sacar cuentas. Fui sumando mis ahorros, mis inversiones, el valor real de esta casa, todo lo que de verdad es mío. La cifra que apareció me sacó una sonrisa que no tenía desde hacía meses. Ellos no imaginan lo que en realidad poseo, ni sospechan lo que estoy a punto de hacer. Lucía salió temprano a su trabajo como de costumbre. Rafael se quedó en la casa buscando empleo en Internet, como siempre. Los niños se fueron a la escuela y yo me quedé en mi cocina planeando mi libertad. Porque eso es lo que voy a hacer, liberarme de esta familia que me ve como un estorbo, liberarme de esta vida donde no me respetan, ni me valoran, liberarme de ser la mujer que lo da todo y no recibe nada. Llamé al banco y pedí cita con mi ejecutivo. De cuenta el señor Ramiro, que me atiende desde hace más de 10 años. Le expliqué que necesitaba revisar todas mis inversiones, porque estaba considerando hacer cambios importantes. Me dio cita para el lunes próximo. También llamé a mi prima Guadalupe, la única pariente que realmente me quiere, y le conté todo lo que estaba pasando. Se enfureció y me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Después hablé con el licenciado Enrique, mi abogado, y pedí una cita urgente. Le expliqué que necesitaba actualizar mi testamento porque mi situación familiar había cambiado. Me dijo que podía recibirme el martes. También empecé a buscar en Internet departamentos pequeños para rentar lejos de aquí, en otra colonia donde pueda empezar de nuevo. Porque eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a recomenzar a mis 67 años. Voy a demostrarles que no soy la viejita indefensa que ellos creen. Voy a enseñarles lo que significa perder a alguien que los quiere. Voy a mostrarles cómo es la vida sin la mujer que siempre les resolvía todo. Durante el resto de la semana los miré con otros ojos. Rafael se levantaba tarde, desayunaba lo que yo preparaba. Se sentaba frente a la computadora fingiendo buscar trabajo, comía lo que yo cocinaba, veía televisión y se acostaba. Lucía llegaba cansada de la tienda, se enojaba si la comida no estaba lista.
Regañaba a los niños por cualquier cosa, se bañaba y se dormía. Los niños llegaban de la escuela, tiraban las mochilas por ahí, comían lo que yo les servía, hacían tareas cuando querían, jugaban videojuegos y se iban a dormir. Ninguno de ellos se preguntaba cómo funcionaba la casa, quién pagaba la luz, el gas, el agua, la comida, los uniformes, los útiles, las salidas. Para ellos todo aparecía como por arte de magia. La comida se hacía sola, las cuentas se pagaban solas, la ropa se lavaba sola. Y en medio de toda esa magia estaba yo invisible, dada por sentada, menospreciada. El viernes por la noche tuvimos otra cena familiar desastrosa. Lucía estaba de mal humor porque en la tienda hubo pocas ventas, y eso significaba menos comisiones. Rafael estaba frustrado porque no había encontrado nada en su búsqueda de empleo. Los niños andaban inquietos porque querían ir al cine el fin de semana, pero Lucía ya les había dicho que no había dinero. Yo serví la cena en silencio: pollo en salsa, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Todo preparado con mis manos, con mi tiempo y con mi dinero. Me senté en mi lugar de siempre al final de la mesa y empecé a comer, sin decir palabra. Fue entonces cuando Diego, mi nieto de 12 años, hizo un comentario que colmó el vaso a abuela. «¿Por qué siempre comes callada?» «Pareces un fantasma», dijo riéndose. Sofía se rió también. Lucía sonrió. Rafael ni siquiera levantó la vista del plato. En ese momento entendí que para ellos, yo realmente era un fantasma. Una presencia que daban por sentada, que no merecía consideración ni respeto. Terminé de comer, recogí mi plato y me fui a mi cuarto sin despedirme. Escuché que seguían riendo, probablemente del comentario de Diego. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien, nadie se disculpó. Simplemente siguieron con su vida como si nada. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión final. No iban a esperar más. No iba a tolerar más humillaciones. No iban a seguir siendo el fantasma de mi propia casa. El lunes empezaría a ejecutar mi plan. El martes estaría en el despacho del abogado. Para el fin de semana ellos sabrían lo que realmente significa perder a alguien que los amaba. Me dormí esa noche con una sensación extraña. No era tristeza ni enojo. Era paz. La paz de saber que finalmente iba a recuperar mi dignidad. La paz de saber que ya no permitiría que me trataran como basura. La paz de saber que muy pronto descubrirían quién realmente sostenía su mundo. El sábado por la mañana desperté temprano como siempre. Preparé el desayuno como siempre. Limpié la casa como siempre. Pero por dentro ya no era la misma mujer. Por dentro ya había... Y he empezado mi revolución silenciosa, una revolución que ellos ni siquiera imaginan. Durante el desayuno, Lucía mencionó casualmente que había hablado con su prima Laura sobre la posibilidad de que yo me fuera a vivir con ella. Dice que tiene un cuarto extra y que le haría compañía, dijo sin mirarme a los ojos. Podríamos platicar con ella la próxima semana, añadió. Rafael asintió con entusiasmo. Sería bueno para todos. Esperanza tendría compañía de su edad y nosotros podríamos reorganizar la casa. Este cuarto podría ser una oficina para mí. Los niños ni comentaron. Para ellos que la abuela se fuera era simplemente otro cambio de adultos que no los afectaba. Seguí mordiendo mi bolillo con mermelada, callada por fuera pero sonriendo por dentro. Ellos pensaban que estaban ordenando mi vida sin darse cuenta de que yo ya tenía mi destino en mis propias manos. Después del desayuno salí a caminar por el barrio como todos los sábados. Pero esta vez, mis pasos tenían un propósito distinto. Fui mirando las casas, las calles, la gente.
Me iba despidiendo mentalmente de este lugar donde he pasado tantos años. Algunos recuerdos eran dulces cuando Lucía era pequeña, y corríamos por estas mismas banquetas cuando comprábamos paletas en la esquina cuando la acompañé a su primer día de escuela. Otros, en cambio, eran amargos las noches que trabajé hasta la madrugada para pagar esta casa. Las veces que me sacrifiqué para darle lo mejor, los momentos en que ella me gritó de adolescente y yo me callaba por amor. Regresé a casa con una sensación de cierre. Era hora de poner fin a esta etapa y abrir otra nueva, una etapa donde yo fuera la protagonista de mi propia historia y no un personaje secundario en la vida de otros. El domingo por la tarde, mientras todos veían una película en la sala, yo me quedé en la cocina organizando los papeles importantes que tenía que llevar conmigo: acta de nacimiento CURP, comprobantes de mis inversiones, escrituras de la casa, documentos del banco. Todo estaba en orden, todo listo para mi nueva vida. Lucía entró a la cocina para servirse agua y me vio con todos los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Qué haces?», me preguntó con un dejo de curiosidad. Acomodando algunos documentos, respondí con indiferencia. «¿Para qué? Para tenerlos en orden nunca está de más». Se encogió de hombros y se fue. No le interesaba realmente lo que yo hacía. Nunca le había interesado y muy pronto se daría cuenta de que debió importarle mucho más. Esa noche, antes de acostarme, me paré frente al espejo de mi cuarto y me miré fijamente. Vi a una mujer de 67 años con el cabello canoso, pero bien cuidado, con arrugas, que contaban años de trabajo y desvelos, pero con ojos brillantes de una determinación que no sentía desde hacía décadas. «Esperanza», me dije a mí misma. «Mañana empieza tu nueva vida. Mañana dejas de ser la mujer que da todo y recibe humillaciones. Mañana te conviertes en la mujer que toma las riendas de su destino». Me acosté esa noche sabiendo que era la última vez que dormiría en esta casa como la sirvienta de mi propia familia. La próxima vez que durmiera aquí, si es que volvía, sería como la dueña que realmente soy. O tal vez nunca regresaría. Tal vez mi nueva vida estaría en otro sitio donde me trataran con el respeto que merezco. El lunes amaneció como cualquier lunes, pero para mí era el día más importante de mi vida. Era el inicio de mi venganza silenciosa. Una venganza sin gritos ni pleitos, sino basada en la verdad. La verdad sobre quién sostiene realmente a esta familia. La verdad sobre lo que perderán cuando yo ya no esté. Me levanté más temprano que de costumbre. Preparé el desayuno como siempre y esperé a que todos salieran. Lucía al trabajo, los niños a la escuela. Rafael se quedó en casa como de costumbre, pero esta vez, cuando él se sentó frente a la computadora, yo me arreglé para salir. «¿A dónde vas?», preguntó sin mucho interés. «Al banco», respondí. «Tengo unas cosas que arreglar». Él asintió distraído y siguió viendo la pantalla. No tenía idea de que iba al banco a poner en marcha el plan que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí algo que no experimentaba en años: emoción por el futuro. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué pasaría, pero sí que sería mejor que lo que tenía. Sabía que sería algo donde mi valor fuera reconocido, donde mis sacrificios fueran recordados, donde mi dignidad fuera respetada. La primera fase de mi plan estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. El autobús llegó. Subí y me senté junto a la ventana. Mientras veía pasar las calles de mi colonia, me despedí mentalmente de la mujer que había sido tantos años. La mujer sumisa. La mujer sacrificada, la mujer invisible. Esa mujer se quedaba atrás. La que iba al banco esa mañana era distinta. Era una mujer con un plan, con recursos, con determinación.
Una mujer que ya no tenía miedo de defender su propia dignidad. Una mujer lista para demostrarle al mundo, y sobre todo a su familia, de qué estaba hecha. Y lo mejor de todo, ellos no verían venir lo que estaba a punto de suceder. Llegué al banco a las 9 en punto. El señor Ramiro me recibió con la misma sonrisa amable de siempre, pero cuando le expliqué mi situación, su expresión cambió por completo. Yesme me escuchó con atención mientras le contaba cómo mi familia daba por sentado mi dinero y mi trabajo, cómo planeaban deshacerse de mí, como si fuera un mueble viejo. Señora Esperanza, me dijo moviendo la cabeza con tristeza. Por desgracia, casos como el suyo son más comunes de lo que imagina. Muchos adultos mayores sufren este tipo de abuso económico y emocional por parte de sus propias familias. Sus palabras me confirmaron que no estaba loca ni exagerando. Lo que estaba viviendo tenía un nombre claro: abuso. Ramiro me ayudó a revisar todas mis cuentas. Cuando vio las cifras, abrió los ojos sorprendido. Señora, su patrimonio es muy sólido. Sus inversiones han crecido de maravilla en todos estos años. Tenía razón. Entre mis ahorros, los certificados a plazo y las inversiones que había hecho durante décadas, sumaba casi 200.000 pesos. Además, mi casa estaba pagada completamente y hoy tendría un valor mínimo de 300.000 pesos más. Quiero proteger mi dinero, le dije con firmeza. Quiero que mi familia deje de tener acceso a lo mío. Ramiro asintió y me explicó los pasos a seguir. Cancelamos de inmediato el débito automático que Rafael usaba para pagar los gastos de la casa con mi dinero. También dimos de baja la tarjeta adicional que Lucía había usado durante años. A partir de ahora, me explicó, solo usted podrá mover su dinero. Pero lo más importante fue transferir una parte grande de mis inversiones a otro banco en una cuenta nueva que solo yo conocería. Es una protección extra, dijo Ramiro. Así, aunque alguien intentara presionarla, sus recursos principales estarán a salvo. Salí del banco sintiéndome otra mujer. Por primera vez en años había tomado una decisión importante, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin anteponer las necesidades ajenas. Había actuado pensando solo en mí, en mi bienestar y en mi futuro. Mientras esperaba el camión de regreso, me vinieron recuerdos de mi vida. Tenía 20 años cuando trabajaba en la textilera. Era joven, llena de ilusiones, con un novio que me prometía el cielo. Tomás era apuesto trabajador, siempre me hacía reír. Cuando me pidió matrimonio, pensé que había encontrado la felicidad para siempre. Los primeros años fueron buenos. Tomás trabajaba en una constructora, yo seguía ya en la fábrica. Ahorrábamos para comprar esta casa. Hacíamos planes de futuro, soñábamos con los hijos que tendríamos. Cuando nació Lucía, me sentí la mujer más feliz del mundo. Era una bebé tranquila, comía bien, dormía sin problemas. Tomás la adoraba, podía pasar horas cargándola, cantándole canciones. Pero todo cambió cuando ella cumplió 2 años. Empezó a llegar tarde, a veces con olor a alcohol. Decía que estaba bajo presión en el trabajo, que necesitaba relajarse con los compañeros. Yo le creía, lo consolaba, le preparaba sus comidas preferidas, trataba de que nuestra casa fuera su refugio. Una noche volvió borracho y muy alterado. Me gritó que se sentía atrapado, que éramos una carga, que no se había casado para vivir encerrado. Lucía lloraba en su cuarto por los gritos, y yo intentaba calmarlo. Le pedí hablar al día siguiente, cuando estuviera más sereno. Pero al amanecer, Tomás se levantó temprano antes de que despertáramos. Cuando bajé a preparar el desayuno, encontré una nota sobre la mesa. Esperanza, necesito tiempo para pensar. No sé cuándo regreso. Cuida de Lucía. Tomás. Esperé una semana, luego 2, después un mes. Nunca volvió, nunca llamó.
Nunca mandó un peso. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Me dejó deudas que tuve que pagar y recuerdos amargos que tardé años en superar. De pronto me vi madre soltera a los 23 años con una niña pequeña y una casa todavía en pagos. Pero no me dejé doblar. Conseguí un segundo empleo limpiando oficinas por las noches. Los fines de semana cosía ropa para vender. Cada peso que ganaba lo invertía en Lucía o en la casa. Ella ya era muy lista, pero también exigente. Quería lo mismo que sus compañeras: zapatos bonitos, útiles de marca, fiestas de cumpleaños costosas. Yo me rompía el lomo para dárselo todo. Hacía turnos dobles, me saltaba comidas para que ella comiera mejor. Usaba la misma ropa por años para poder comprarle cosas nuevas. Cuando cumplió 15, le organicé una fiesta que me costó lo equivalente a 3 meses de salario. Renté un salón, contraté música, mandé hacer un vestido hermoso. Ella parecía una princesa y yo me sentía la madre más orgullosa. Todos sus amigos decían: «¡Qué fiesta tan elegante, qué vestido tan precioso! ¡Qué afortunada es Lucía!». Pero al día siguiente, mientras recogíamos los regalos, Lucía me soltó algo que me partió el alma. «Mamá, ojalá hubiera tenido a mi papá en mi fiesta. Todas mis amigas bailaron el vals con el suyo, y yo tuve que bailar contigo». Se sintió raro. Traté de explicarle que hice lo mejor que pude, que su padre eligió irse, que no era culpa de ninguna de las dos. Pero insistía en que nuestra familia estaba incompleta, que le daba pena contar que no tenía papá. Esas palabras me hicieron trabajar aún más. Quería compensar la ausencia de Tomás, siendo la mejor madre posible. Le pagué clases de inglés, cursos de computación, todo lo que pudiera darle ventaja. Cuando llegó la universidad quiso estudiar administración en una escuela privada muy cara. Mamá me dijo: «Todas mis amigas irán a universidades buenas. No quiero quedarme atrás». Revisé mis ahorros y vi que tendría que doblar turnos 4 años seguidos para pagar su carrera, pero lo hice sin quejarme. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, vendiendo productos de belleza de puerta en puerta. Durante esos 4 años casi no tuve vida. Me levantaba a las 5. Trabajaba en la fábrica hasta las 2. Llegaba a la casa para cocinar y limpiar. Luego salía a las oficinas de 6 a 10 de la noche. Y sábados y domingos vendía cosméticos por las colonias. Mientras tanto, Lucía vivía como una estudiante más, sin imaginar los sacrificios que yo hacía detrás de escena. Iba a reuniones, salía con amigas, tenía noviecillos, se compraba ropa con el dinero que yo le daba para sus gastos. Jamás pensó en buscar un trabajo de medio tiempo para cubrir sus caprichos. Nunca se planteó estudiar en una universidad pública más accesible. Ni siquiera se preguntó de dónde sacaba yo el dinero para sostener su estilo de vida. Cuando terminó la carrera organizamos otra celebración más sencilla que la de sus 15 años, pero igual de costosa en proporción. Lucía invitó a todos sus compañeros de la universidad, a algunos profesores y hasta a las familias de sus amigas. Yo me pasé semanas preparando la comida, decorando la casa y asegurándome de que todo estuviera impecable. Esa noche, en su discurso de agradecimiento, Lucía Nassau se habló de sus metas, de lo orgullosa que estaba de haber logrado graduarse, de sus planes futuros. Dio las gracias a sus profesores, a sus amigos y hasta a su novio de entonces. Casi al final, como si se le escapara, añadió: «Y gracias a mi mamá que me apoyó en la carrera». Lo dijo como si hubiera sido algo pequeño, como si mi sacrificio de salud, de tiempo libre, de relaciones y de sueños propios hubiera sido un detalle sin importancia. Pero me callé, sonreí y seguí sirviendo a los invitados. Poco después de graduarse, Lucía consiguió trabajo en la tienda de ropa donde sigue aún. También empezó a salir más en serio con Rafael, un joven contador que conoció en la universidad.
Él venía mucho a la casa. Cenaba con nosotras, veía películas, era educado. Pero yo notaba cierta frialdad, como si me tolerara más que quererme como futura suegra. Cuando Lucía me anunció que se casaba me dio alegría, pero también miedo. Alegría porque veía a Pilla, mi hija, ilusionada construyendo su familia. Miedo porque comprendía que me quedaría sola en esta casa después de haber dedicado la vida entera a criarla. Mamá me dijo un día mientras planeábamos la boda: Rafael y yo hemos pensado que después de casarnos, nos gustaría quedarnos aquí contigo un tiempo, hasta juntar para nuestra propia casa. ¿Te parece bien? Por supuesto que acepté. La idea de no quedarme sola me dio alivio. Además, Lucía siempre sería mi niña, lo único que tenía. Sentirla cerca me hacía sentirme útil, necesaria. Para la boda volví a vaciar mis ahorros. Pagué el vestido, el salón, la comida, la música, las flores. Lucía quería una boda elegante de buen nivel, como decía ella. Rafael no aportó demasiado porque aseguraba que apenas empezaba su carrera y debía ahorrar para el futuro. La boda fue preciosa. Lucía estaba radiante. Rafael muy bien vestido en su traje. Bailaron su primera canción como esposos, y yo los miraba desde mi mesa orgullosa pero con nostalgia. Mi niña ya no era solo mía. Ahora debía compartirla con otro hombre y con otra familia. Después de la luna de miel se mudaron a mi casa temporalmente. Trajeron algunas de sus cosas y se instalaron en el cuarto que había sido de Lucía de soltera. Yo reacomodé mis cosas para hacerles espacio, cambié rutinas y hábitos para que estuvieran cómodos. Al principio, todo parecía ir bien. Yo cocinaba y ellos comían. Yo limpiaba y ellos ensuciaban. Yo pagaba las cuentas y ellos vivían. Era como cuando Lucía estudiaba, pero con Rafael incluido. Me sentía útil de nuevo, como parte esencial en la vida de mi hija. Pero cuando Lucía quedó embarazada de Diego, las cosas cambiaron. El embarazo la volvió muy sensible y exigente. Quería comidas específicas a horas exactas. No soportaba ciertos olores. Exigía silencio total cuando necesitaba descansar. Rafael trabajaba todo el día, así que el cuidado de Lucía embarazada cayó por completo sobre mí. Dejé mi trabajo nocturno de limpieza para estar disponible las 24 horas. Abandoné también las ventas de productos de belleza los fines de semana para acompañarla a sus citas médicas. Toda mi vida giraba alrededor de su embarazo, de sus antojos y necesidades. Cuando nació Diego me convertí en niñera de tiempo completo. El parto había sido difícil y Lucía necesitaba reposo. Rafael tenía que trabajar para mantenerlos. Así que yo asumí el cuidado del bebé, lo alimentaba, lo bañaba, lo atendía cuando lloraba de madrugada, lo llevaba al doctor. Durante los primeros 2 años de vida de Diego, prácticamente, yo fui su madre. Lucía se recuperó, pero ya se había acostumbrado a que yo me ocupara de todo. Cuando regresó a su empleo de medio tiempo, yo seguía cuidando al niño. Para cuando ella volvía cansada, yo ya lo había alimentado, bañado y acostado. Diego aprendió a decir mamá antes que abuela, pero en realidad me veía como su verdadera madre. Yo era quien lo consolaba, quien jugaba con él, quien calmaba sus llantos. Lucía parecía más una hermana mayor que llegaba de visita de vez en cuando. Y cuando Sofía nació 3 años después, todo se repitió. Otro embarazo difícil, otro parto complicado, otra recuperación prolongada. Y yo, otra vez, convertida en la cuidadora principal de los 2 niños. Para entonces, la situación económica de Lucía y Rafael no había mejorado nada. Lucía seguía con su empleo de medio turno en la tienda ganando una miseria. Rafael había pasado ya por varios trabajos siempre buscando mejores oportunidades que nunca llegaban. Lo poco que juntaban apenas les alcanzaba para sus gastos personales, ropas, salidas
y la gasolina del coche, que Rafael había comprado a crédito. Todas las cuentas del hogar seguían saliendo de mi bolsillo. La luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet, la televisión por cable. Toda la despensa la pagaba yo, toda la ropa de Diego y Sofía corría por mi cuenta, igual que sus gastos médicos escolares, y hasta los paseos. Y ellos actuaban como si aquello fuera lo más normal del mundo. Jamás me preguntaron si realmente podía mantener a 5 personas con mi pensión. Nunca se ofrecieron a buscar un trabajo más digno para aportar más. Nunca pensaron en mudarse a un lugar propio para quitarme carga. Simplemente daban por hecho que yo siempre estaría ahí resolviendo todo sacrificándome por ellos. Y yo lo permitía convencida de que eso era amor. Creía que así se comportaban las madres y las abuelas buenas. Pensaba que mi valor como mujer estaba en cuánto podía dar, cuánto podía renunciar, cuánto podía aguantar. Pero en los últimos meses, mientras ellos planeaban sacarme de en medio, mientras me trataban como un peso muerto, mientras se burlaban de mí, en mi propia mesa, entendí que lo que yo había confundido con amor no era más que abuso. Aquello que yo llamaba familia unida era en realidad una relación de parásitos. Yo daba todo y ellos se alimentaban de mí. Esa tarde regresé a casa sintiéndome distinta. No era la misma mujer que había salido por la mañana. Era alguien que ya había blindado su dinero, protegido su patrimonio y dado el primer paso hacia su libertad. Rafael estaba en la computadora cuando entré. «¿Cómo te fue en el banco?», preguntó con desgana. «Bien», respondí. «Arreglé unas cosas pendientes». Ni sospechaba que esos arreglos cambiarían su vida para siempre. No sabía que acababa de perder el acceso al dinero con el que llevaba años viviendo sin preocuparse. No tenía idea de que su cómoda vida de irresponsabilidades estaba a punto de acabarse. Esa noche, durante la cena, los observé como si los viera por primera vez. Lucía se quejaba de que en la tienda había tenido un mal día. Rafael comentaba que había visto algunas ofertas interesantes, pero que todavía no se decidía por ninguna. Los niños charlaban de la escuela de sus amigos, de los regalos que querían para su cumpleaños que se acercaba. Nadie me preguntó cómo había estado mi día. Nadie notó que había salido arreglada como para una cita importante. Nadie se interesó en qué había hecho durante las horas fuera de casa. Para ellos yo era invisible salvo cuando necesitaban algo. Después de cenar, mientras lavaba los platos, Lucía se acercó con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa dulzura. «Mamá», me dijo con tono meloso. «Hablé con mi prima Laura. Está encantada con la idea de que te vayas a vivir con ella. Podemos ir a visitarla el próximo fin de semana para que veas su casa y hablen de los detalles». «¿Qué detalles?», pregunté sin dejar de frotar un plato. «Pues ya sabes cómo se van a organizar con los gastos, las responsabilidades de la casa, esas cosas». Claro, querían sacarme de encima, pero asegurándose de que yo siguiera sosteniéndome sola con mi dinero. Querían librarse de mi presencia, pero no de mi bolsillo. «Lucía», le dije mirándola de frente, «tú y Rafael ya pensaron cómo van a cubrir los gastos de esta casa cuando yo ya no esté». Se quedó callada unos segundos, sorprendida por la pregunta. «Bueno, supongo que tendremos que organizarnos. Rafael va a conseguir un mejor trabajo y yo podría aumentar mis horas en la tienda». «¿Y ya tienes ese mejor trabajo?», le pregunté directamente a Rafael, que escuchaba desde la sala. «¿Estoy en proceso?», respondió con la misma vaguedad de siempre. «Varias opciones prometedoras. Las mismas que llevaba mencionando por 8 meses, las mismas que nunca se concretaban. «¿Y las cuentas de la casa?», insistí. «¿Quién las va a pagar mientras llegan esos mejores trabajos?». Lucía y Rafael se miraron incómodos. Era evidente que nunca lo habían pensado. Querían echarme, pero no habían imaginado cómo sobrevivir sin mí. «Bueno»,
balbuceó Lucía, ya encontraremos una solución. Una solución. Como si fuera un detallito sin importancia, como si el dinero que los había mantenido tantos años fuera a caer del cielo. Me retiré a mi cuarto esa noche con una sonrisa contenida. Ellos pensaban que se deshacían de un problema sin entender que en realidad estaban perdiendo la solución a todos sus problemas, y lo iban a descubrir de la manera más dura. El martes amanecí con una energía que no recordaba en años. Era el día de mi cita con el licenciado Enrique, y sabía que después de esa reunión ya no habría marcha atrás. Me arreglé con especial cuidado con la certeza de que estaba a punto de empezar una nueva vida. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había comprado para la graduación de Lucía y que desde entonces había guardado para momentos especiales. Y este sin duda lo era el día en que iba a tomar el control absoluto de mi vida. Lucía salió temprano rumbo al trabajo como de costumbre. Diego y Sofía se marcharon corriendo a la escuela después de desayunar lo que yo les preparé. Y como siempre, Rafael se instaló frente a la computadora con su café, aparentando buscar empleo. Todo parecía tan normal, tan rutinario, tan predecible. Ninguno sospechaba que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Voy a salir», le dije a Rafael. ¿A dónde?, preguntó sin apartar mucho la vista de la pantalla. «Con el abogado», respondí. «¿Y para qué necesitas un abogado?» «Para actualizar unos documentos, cosas propias de mi edad», contesté sin dar más detalles. Asintió distraído y volvió a su computadora. No le interesaba lo que yo hiciera. Nunca le había interesado. Y justo esa indiferencia jugaba ahora a mi favor. El despacho del licenciado Enrique estaba en el centro, en un edificio antiguo, pero bien conservado. Llevábamos más de 15 años de trato. Él me había apoyado con los trámites de la casa y con algunos asuntos legales. Siempre serio, profesional, pero también humano. Cuando le conté mi situación, su rostro se volvió severo. «Señora Esperanza, lo que me relata es grave. Su familia la está explotando no solo económicamente, también emocionalmente». Sus palabras confirmaban lo que en el fondo ya sabía. No estaba exagerando. Lo que sufría tenía nombre y tenía salidas legales. «Quiero protegerme», le dije con firmeza. «Quiero garantizar que mi patrimonio esté seguro sin importar lo que hagan ellos». El licenciado me explicó varias opciones: redactar un nuevo testamento, con instrucciones claras, constituir un fideicomiso que blindara mis propiedades y preparar un documento donde quedara registrada mi plena capacidad mental para administrar mis bienes. «Debemos adelantarnos», me advirtió. «Es común que en casos como el suyo, los hijos intenten declarar a los padres incapaces para adueñarse de lo suyo». Esa posibilidad me estremeció, pero también me empujó a actuar con rapidez. Redactamos en ese mismo momento una declaración de capacidad y actualizamos mi testamento, dejando sin efecto el anterior. «¿A quién quiere nombrar como heredero?», me preguntó Enrique. Esa era la pregunta que había evitado enfrentar. Durante años asumí que todo sería para Lucía y los niños. Pero después de lo vivido ya no estaba segura. «Necesito pensarlo», respondí. «De momento quiero anular lo anterior y decidiré más adelante». Enrique asintió comprensivo. Por ahora sus bienes están protegidos. Nadie podrá tocarlos sin su autorización. Salí de la oficina sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Después de décadas yo era la dueña total de mi vida y de mi dinero. Ya no era la mujer que se sacrificaba sin límites, que callaba las humillaciones por amor, que entregaba todo sin preguntar. Mi siguiente destino fue una agencia inmobiliaria que había localizado por Internet. Quería ver opciones de renta, un lugar donde comenzar de cero, lejos de quienes me veían como un estorbo. La agente, una joven llamada Patricia,
Me mostró varios departamentos. El primero era demasiado pequeño. El segundo no me gustó por la zona, pero el tercero me robó el corazón. 2 recámaras en un edificio tranquilo, habitado en su mayoría por gente de mi edad. Una cocina práctica, una sala cómoda y una ventana con vista a un parque lleno de árboles y bancas. «Es perfecto», le dije a Patricia. «¿Cuándo podría mudarme?» «Si deja el depósito hoy, mañana mismo tendría las llaves», me respondió sonriente. Sin pensarlo 2 veces, firmé el cheque. 2 meses de depósito más el primer mes de renta. Era una suma fuerte, pero mis recursos alcanzaban. Por primera vez en años gastaba mi dinero en algo para mí, únicamente para mí. «¿Necesita ayuda con los muebles?», preguntó Patricia. «Sí», le dije. «Voy a empezar desde cero». Me recomendó una tienda con precios razonables y buena calidad. Pasé la tarde eligiendo lo básico: una cama matrimonial, un armario sencillo, una mesa con 2 sillas, un refrigerador pequeño y una estufa práctica. No necesitaba lujo, solo comodidad y funcionalidad. Los muebles llegarían al día siguiente por la tarde. Para entonces, yo ya estaría instalada en mi nueva vida. La emoción era indescriptible, como si hubiera estado dormida durante años y por fin despertara. Volví a casa a media tarde. Rafael seguía frente a la computadora, igual que cuando me había marchado, como si no se hubiera movido en todo el día. Diego y Sofía habían llegado de la escuela y estaban mirando la televisión en la sala como cualquier otro día. «¿Cómo te fue?», preguntó Rafael, distraído, sin apartar demasiado la vista de la pantalla. «Muy bien», contesté. «Dejé todo en orden». No tenía la menor idea de que lo que yo había puesto en orden incluía un nuevo lugar donde vivir, la protección legal de mi patrimonio y el inicio de mi independencia total. Esa noche preparé la cena como siempre, pero con un significado distinto. Sabía que era una de las últimas veces que cocinaría para ellos. Hice pollo con mole, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas recién salidas del comal. Una comida abundante y con todo mi cuidado, pero ya no por obligación, sino como una despedida silenciosa. Durante la cena, Lucía dejó escapar un comentario que me confirmó lo acertado de mi decisión. «Mamá, hablé otra vez con mi prima Laura. Está feliz de que vayas a vivir con ella. Dice que le caerá de maravilla la ayuda económica que le darás». Ahí estaba, desnuda y cruda, la verdad. No querían que me fuera con Laura por mi compañía o por mi bienestar. Querían que yo me marchara para quedarse con la casa y de paso asegurar que mi dinero siguiera siendo útil en otra parte. «¿Ayuda económica?», pregunté fingiendo ingenuidad. «Pues claro», respondió Lucía como si fuera obvio. «Laura no te va a mantener gratis. Tendrás que aportar a los gastos de su casa igual que aquí». «Aportar», dijo, como si en estos últimos 5 años yo hubiera puesto solo una parte, y no absolutamente todo. Como si mis sacrificios hubieran sido un lujo voluntario, y no el sostén entero de la familia. «¿Y ustedes cómo van a arreglarse con los gastos de esta casa cuando yo ya no esté?», quise saber. «Esta vez», contestó Rafael. «Ya te dijimos que estamos en eso. En cualquier momento me saldrá un buen trabajo». «¿Cuándo exactamente?», insistí. Se removió incómodo. «Estas cosas llevan tiempo, Esperanza. No se puede correr en la búsqueda de algo serio. 8 meses sin dar golpe. Y todavía hablaba de no apresurarse. 8 meses comiendo de mi mesa, viviendo a costa mía. Y aún tenía el descaro de justificarse». Seguí preguntando y la incomodidad se les notaba. Era evidente que pensaban que yo seguiría cargando con la casa, incluso después de irme, o que de algún modo el dinero seguiría cayendo del cielo. «Bueno», dijo Lucía, «al fin siempre podríamos pedir un préstamo mientras tanto». «¿Préstamo con qué respaldo? ¿Con qué ingresos? ¿Con qué plan de pago?». No importaba.
Lo único importante para ellos era que yo desapareciera, que ya no estorbara que siguieran viviendo cómodamente, sin verme ni escucharme. Esa noche me retiré temprano a mi habitación. Tenía mucho por hacer. Abrí el closet y empecé a separar lo que realmente iba a necesitar: un par de vestidos cómodos, ropa interior, mis zapatos básicos, mi suéter favorito. El resto podía quedarse atrás. En mi nueva vida no iba a necesitar tanto. También preparé una carpeta con mis papeles más importantes: acta de nacimiento CURP, documentos bancarios, pólizas, escrituras de la casa. Todo lo guardé en una bolsa especial que escondí bajo mi cama. Después saqué una maleta vieja y comencé a empacar con discreción solo lo esencial. No quería levantar sospechas. Mi plan era marcharme al amanecer antes de que nadie se levantara. Mientras acomodaba mis cosas, encontré fotos antiguas que me hicieron detenerme. Lucía de bebé en mis brazos. Lucía el primer día de escuela con su uniforme nuevo. Lucía en su graduación sonriente con su diploma. Lucía en su boda radiante de blanco. Y en todas esas fotos estaba yo detrás, sosteniendo, cuidando, celebrando, siempre dando, nunca siendo la protagonista. Elegí llevarme solo una foto, una de mí misma tomada en un cumpleaños. En esa imagen sonreía de verdad, se me veía tranquila, en paz. Esa era la mujer que quería recuperar, una mujer que viviera para sí misma, que se valorara, que encontrara alegría en su propia existencia. Cerca de la medianoche, cuando todos dormían, bajé a la cocina. Me senté con calma y escribí una carta. No un recado rápido, sino una despedida pensada con mis razones, mis sentimientos y mis decisiones. Escribí los nombres con letra clara: Lucía, Rafael, Diego y Sofía. Durante años he vivido para ustedes. He trabajado y me he sacrificado por ustedes. Siempre puse sus necesidades por encima de las mías. Pensaba que eso era amor, pero hoy entiendo que me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. He escuchado sus planes para deshacerse de mí como si fuera un trasto viejo. Me han menospreciado, se han reído de mí y han dado por hecho que siempre estaría aquí para resolverlo todo. Se equivocaron. He decidido irme a vivir solas a un lugar donde encuentre la paz y el respeto que merezco. Esta casa es mía, pero podrán quedarse en ella un mes más para organizarse. Después deberán buscar otro sitio. No seguiré pagando las cuentas. No continuaré manteniendo a una familia que me considera una carga. No volveré a ser invisible. Rafael, tienes un mes para conseguir un trabajo real y empezar a sostener a tu propia familia. Lucía, podrás aumentar tus horas en la tienda o encontrar un empleo que realmente pague lo justo. Diego y Sofía tendrán que aprender lo que significa asumir responsabilidades y valorar a quienes los aman de verdad. Quizá un día comprendan el daño que me hicieron. Tal vez con el tiempo aprendan a valorar lo que tuvieron. Pero para entonces yo ya estaré viviendo la vida que merezco, rodeada de respeto y dignidad. No me busquen. Cuando estén listos para tratarme como merezco, yo decidiré si quiero volver a tener contacto con ustedes. Con cariño, pero sin sumisión, esperanza. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina junto a las llaves extras de la casa y una lista minuciosa de todas las cuentas que ahora serían su responsabilidad: luz, agua, gas, teléfono, internet, cable. A partir del próximo mes todo eso correría por su cuenta. También incluí los pagos pendientes, la mensualidad del coche de Rafael, las colegiaturas de los niños, los seguros médicos, todos esos servicios que habían dado por hecho durante años. Por primera vez en 5 años tendrían que mirar de frente lo que costaba mantener el estilo de vida que disfrutaban. Subí a mi cuarto y terminé de empacar. Una maleta con ropa sencilla, una bolsa con documentos importantes, un morral pequeño con recuerdos personales.
Eso era todo lo que necesitaba para empezar de cero. Me acosté esa noche con una mezcla de nervios y entusiasmo. Nervios porque estaba a punto de hacer algo inédito, vivir por primera vez solo para mí. Entusiasmo porque al fin dejaría atrás las humillaciones, las exigencias y la invisibilidad. A las 5 de la mañana me levanté en silencio. Me duché, me vestí, tomé mis maletas y salí de la casa donde había pasado décadas. No volteé atrás. No sentí nostalgia, solo libertad. El taxi que había reservado la noche anterior me esperaba en la esquina. Le di la dirección de mi nuevo departamento y mientras avanzábamos por la ciudad que despertaba, observé a la gente salir rumbo al trabajo, a los niños camino a la escuela, los comercios abriendo. Todos empezaban un día más y yo empezaba mi nueva vida. Al llegar al edificio, Patricia, la agente, ya me esperaba con las llaves. Qué emocionante, me dijo con una sonrisa cálida. Hoy comienza su nueva etapa. Y tenía razón. Ese día arrancaba mi vida de verdad, una vida donde yo era la protagonista, no la sombra de nadie. Una vida en la que mis necesidades contaban tanto como las de los demás. Una vida en la que respeto y cariño no serían favores que debía ganarme con sacrificios, sino derechos que me pertenecían por existir. Entré al departamento y me quedé unos segundos de pie en la sala vacía respirando hondo. El aire olía a inicio, a posibilidades, a libertad. Por primera vez en décadas el futuro era mío. Los muebles llegarían por la tarde. Mientras tanto, me senté en el suelo y tomé el teléfono. Tenía que hacer llamadas importantes, primero a mi prima Guadalupe, para decirle que por fin había dado el paso. Luego al banco, para confirmar que todo estaba protegido. Después al licenciado Enrique, para avisarle que el plan iba en marcha. Pero antes de marcar me quedé un momento en silencio, asimilando la magnitud de lo que había hecho. A mis 67 años había tenido el valor de romper con todo lo que me hundía. Había encontrado la fuerza para decir basta a una vida que me apagaba poco a poco. En unas horas, Lucía, Rafael y los niños despertarían y leerían mi carta. Se darían cuenta de que la mujer invisible había decidido hacerse visible, pero en su propia historia. Comprenderían que la persona a la que daban por sentada tenía voz, límites y dignidad. Y mientras tanto yo estaría aquí en mi nuevo hogar, empezando el resto de mi vida, con la tranquilidad de saber que por fin me había elegido a mí misma, tanto como había elegido a los demás durante tantos años. Eran las 8 de la mañana cuando Diego bajó corriendo las escaleras, buscando desayunar antes de la escuela. Como siempre esperaba encontrar la mesa puesta, el jugo listo, las quesadillas recién hechas. Pero la cocina estaba vacía, fría, en silencio. No olía a café recién colado, ni había tortillas en el comal. Mamá gritó hacia arriba. La abuela no hizo el desayuno. Lucía bajó en bata con el cabello enredado y molesta por haber sido despertada. «¿Cómo que no hizo el desayuno?», murmuró entrando a la cocina. Fue entonces cuando vio mi carta sobre la mesa, junto a las llaves y la lista de cuentas. La tomó con curiosidad, pero a medida que leía su cara, fue cambiando los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta, las manos temblorosas. Rafael gritó con un tono que nunca le había escuchado. «Rafael, ven rápido». Rafael bajó aún en pijama pensando que había ocurrido una emergencia. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así?». Lucía le extendió la carta sin poder pronunciar palabra. Rafael la leyó en silencio y pude imaginar perfectamente su gesto de sorpresa al llegar a la parte donde les daba un mes para desalojar la casa. «¿Dónde está tu madre?», preguntó al terminar. Lucía corrió escaleras arriba llamándome con desesperación. «Mamá,
Mamá subió de 2 en 2 los escalones y abrió la puerta de mi habitación. Encontró la cama tendida, el closet a medio vacío y ningún rastro de mí. Bajó a la cocina con el rostro desencajado. «Se fue», murmuró Lucía temblorosa. «Se llevó ropa, documentos. De verdad se fue». En ese momento Sofía bajó buscando su desayuno. «¿Por qué gritan? ¿Dónde está la abuela? Tu abuela ya no está aquí», respondió Lucía con voz quebrada. «¿Y a dónde se fue?», preguntó Sofía sin comprender la magnitud de la situación. «No lo sabemos», contestó Rafael apenas asimilando las consecuencias de mi partida. «Se fue a vivir a otro lado». Diego, que ya entendía un poco más, lanzó la pregunta que cayó como un trueno. «¿Y ahora quién va a hacer el desayuno? ¿Quién va a pagar las cuentas?». El silencio llenó la cocina. Era la primera vez que alguien se planteaba quién sostenía realmente ese hogar. Lucía y Rafael se miraron sin respuesta. «Nosotros», atinó a decir ella, pero su voz carecía de firmeza. «¿Con qué dinero?», insistió Diego, práctico como siempre. Lucía intentó llamarme al celular, pero yo ya lo había cambiado el día anterior. Luego probó con las pocas amigas que sabía que tenía, pero nadie pudo darle razón. Había desaparecido de sus vidas tal como ellos habían deseado hacerlo conmigo. Mientras tanto, yo estaba en mi nuevo departamento, supervisando la llegada de mis muebles. Los trabajadores de la tienda fueron atentos y colocaron todo según mis instrucciones. La cama en la recámara principal, el ropero junto a la pared, la mesa con 2 sillas junto a la ventana de la cocina. Por primera vez en décadas ese espacio era solo mío. Nadie opinó, nadie impuso sus gustos. Nadie decidió por mí. Cada objeto estaba justo donde yo quería. Por la tarde llamé a mi prima Guadalupe para contarle que al fin había dado el paso. «Esperanza», gritó emocionada. «No lo puedo creer, estoy tan orgullosa de ti». «Fue más sencillo de lo que pensé», le confesé. Lo único difícil fue tomar la decisión. Una vez tomada, todo fluyó. «¿Y cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondí sin dudar. Libre por primera vez en décadas. Guadalupe me contó que Lucía ya la había buscado desesperada preguntando por mí. Le dije que no sabía nada, me explicó. Se escuchaba angustiada, creo que nunca imaginó que realmente te irías. Esa misma tarde recibí una llamada del banco. Era Ramiro, mi ejecutivo de cuenta. «Señora Esperanza», me dijo esta mañana, hubo varios intentos de usar su tarjeta anterior para compras. Todo fue rechazado porque cancelamos ese acceso. No pude evitar sonreír. Lucía había intentado pagar la despensa como lo hacía siempre, y se topó con la realidad. Ramiro continuó. Además, alguien llamó queriendo información de sus cuentas, pero por supuesto no se les dio nada. No me costó adivinar, Rafael seguramente pensó que podía sonsacar datos para meter mano en mis finanzas. ¡Qué ingenuidad! Esa noche, ya instalada en mi nueva cama, pensé en lo que estaría ocurriendo en mi antigua casa. Imaginaba a Lucía y Rafael desvelados haciendo cuentas por primera vez, intentando descifrar cómo sobrevivir el mes sin mí. Descubriendo quizá con horror el verdadero precio del gas, la luz, el agua, el internet, el cable, la comida para 4, los gastos escolares. Todo eso que siempre había aparecido como por arte de magia. Rafael probablemente marcaba a todas las empresas donde había dejado solicitudes, descubriendo que esas oportunidades prometedoras no eran más que ilusiones. Lucía seguramente calculaba si podía aumentar su jornada en la tienda, aunque eso apenas representara unos pesos más. 3 días después, Guadalupe me llamó entre risas. «Prima, no vas a creerlo». Lucía me buscó en el trabajo llorando, suplicando que le dijera dónde estabas. Llorando pregunté incrédula. Hacía años que no veía lágrimas en ella por algo que no fuera un capricho.
Sí, de verdad llorando. Me dijo que tuvieron que pedir prestado para comprar comida, que Rafael aceptó finalmente un puesto en una tienda de autopartes, pero el sueldo es muy bajo. Por un instante sentí compasión. Al fin y al cabo eran mi sangre y verlos sufrir dolía. Pero luego recordé las humillaciones, los desprecios, los años de servidumbre silenciosa. ¿Y qué le respondiste? Quise saber. Que no sabía dónde estabas, pero que si querían encontrarte primero tenían que reflexionar sobre cómo te habían tratado todos estos años. Una semana más tarde ya tenía mi nueva rutina. Me levantaba a la hora que quería sin prisas. Desayunaba tranquila leyendo el periódico. Caminaba por el parque cercano a mi edificio. Conocí a otras mujeres de mi edad que también habían decidido empezar de nuevo. Doña Rosa, de 70 años, se había divorciado tras 40 años de aguantar faltas de respeto. Doña Carmen, en cambio, había dejado la casa de su hijo porque la nuera la maltrataba. Doña Patricia había decidido vender su casona y mudarse a un departamento después de que sus hijos se marcharon al extranjero sin siquiera despedirse. Todas éramos mujeres que habíamos tomado decisiones firmes para salvar nuestra dignidad. Cada tarde nos reuníamos en el parque, platicábamos, reíamos, compartíamos historias. Por primera vez en muchos años sentía que tenía amigas de verdad, no gente que me toleraba por interés. 2 semanas después de mi partida apareció Lucía en el parque. Había logrado averiguar dónde vivía, quizás siguiéndome desde algún sitio donde me vio. Su aspecto era distinto, más delgada, con ojeras marcadas, vestida sin el esmero de antes. Yo estaba sentada conversando con mis nuevas compañeras cuando escuché su voz detrás de mí. Mamá dijo con un hilo tembloroso. Me giré despacio sin sorpresa. «Lucía, ¿quieres hablar?» Mis amigas comprendieron de inmediato la situación y se retiraron con discreción, dejándonos solas en la banca. Ella se sentó allí a mi lado, aunque mantuvo cierta distancia, nerviosa, sin saber cómo comenzar. «Mamá», arrancó al fin, «necesitamos que vuelvas a la casa». «¿Y para qué?», pregunté con calma. «Porque te necesitamos», respondió, pero su voz carecía de convicción. «¿Para qué exactamente me necesitan?», insistí. Lucía guardó silencio, desarmada. Había venido esperando que yo aceptara de inmediato. «Para ayudarnos», musitó por fin. ¿Con qué quise saber, aunque ya intuía la respuesta? «Con los gastos de la casa», confesó bajando la mirada. «Rafael consiguió trabajo, pero no alcanza para todo». Ahí estaba la verdad desnuda. No me buscaban como madre ni como abuela, sino como cajero automático, como la sirvienta invisible que solucionaba sus problemas económicos. «Lucía», le dije serena, «durante años me trataron como un estorbo. Se burlaron de mí, me humillaron, planearon deshacerse de mí. Y ahora que descubrieron que era yo quien sostenía su vida cómoda, quieren que regrese». «¿No es así?», protestó débilmente. «Entonces dime, ¿por qué me buscas? ¿Por qué valoras mi compañía? ¿Por qué quieres compartir tiempo conmigo?» Ella no respondió. Ambas sabíamos que la respuesta era no. «Te perdono, Lucía», le dije tras un largo silencio. «Te perdono porque eres mi hija y porque siempre te voy a querer. Pero perdonar no significa volver a un sitio donde no me respetan. Prometo que todo será distinto», suplicó entre lágrimas. «Te vamos a valorar, te vamos a tratar mejor». «¿Hasta cuándo?», repliqué. «Hasta que otra vez se acostumbren a tenerme y vuelvan a darme por hecha, hasta que encuentren otra manera de deshacerse de mí». Lucía rompió en llanto, pero no el fingido de siempre, sino lágrimas verdaderas. «No sé qué hacer, mamá», dijo entre sollozos. «No sabía que mantener una casa costaba tanto. No entendía que dependíamos de ti en todo. Pensé que simplemente estabas ahí».
Esas palabras reflejaban exactamente cómo me habían visto durante años, como algo presente y disponible sin voz, sin valor propio. Lucía, le dije posando mi mano sobre la suya, eres una mujer adulta con esposo e hijos. Es momento de que aprendas a vivir, sin depender de tu madre. Pero no sabemos cómo, confesó. Entonces aprendan, respondí firme. Como yo aprendí a ser madre soltera a los 23. Como aprendí a sostener 3 trabajos para darte lo que necesitabas. Como aprendí a dejar mis sueños de lado para sostener los tuyos. Ella guardó silencio procesando cada palabra. Durante años pensé que mi valor se medía en cuánto daba y cuánto aguantaba. Hoy entiendo que alguien valioso también merece recibir respeto, amor y consideración. «Te respetamos», susurró Lucía. De verdad, le pregunté, cuando se burlaron de mí en la cena. Cuando planearon mandarme con Laura como si estorbara. Cuando nunca me consultaron nada sobre mi propia casa. No supo qué decir porque sabía que tenía razón. «Mamá», dijo al fin, «¿qué tenemos que hacer para que regreses?» Nada, contesté. No hay nada que puedan hacer porque yo ya no quiero volver. Por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí misma y se siente maravilloso. Lucía permaneció conmigo 1 hora más intentando convencerme que los niños me extrañaban, que Rafael había aprendido que ella entendía al fin mi valor. Pero todo sonaba hueco porque ambas sabíamos que lo que realmente necesitaban era mi dinero. Cuando se marchó, su rostro reflejaba derrota. Creo que por fin entendió que ciertas consecuencias son definitivas, que no bastan disculpas para borrar años de desprecio. Esa noche, llamé al licenciado Enrique y le conté lo ocurrido. Doña Esperanza me dijo con seriedad, mantenga su decisión. Su familia debe aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Si vuelve ahora, ellos entenderán que pueden maltratarla y siempre regresarás. Y tenía razón. Regresar significaría enviarles el mensaje de que podían humillarme, planear desecharme y luego pedirme que volviera cuando les faltara dinero. 1 mes después, tal y como había dejado claro en mi carta, cambié las cerraduras de la casa. Era mi propiedad legal y ya les había dado tiempo suficiente para organizarse. Contraté a un cerrajero y estuve presente para supervisar el trabajo. Esa tarde, cuando Lucía llegó de la tienda y descubrió que no podía entrar, me llamó al nuevo número que había conseguido a través de Guadalupe. «Mamá, cambiaste las cerraduras». «No podemos entrar», dijo alterada. «El mes que les di ya pasó», respondí con calma. «Pero no hemos encontrado nada que podamos pagar», contestó llorando. «Entonces busquen algo más modesto, en una colonia más accesible», les sugerí, como hace cualquier familia que vive con lo que gana. «Los niños tendrán que cambiar de escuela», protestó. «Los niños aprenderán que los lujos se ganan con esfuerzo y se mantienen con responsabilidad», le respondí firme. Lucía continuó suplicando, pero yo no iba a retroceder. Habían tenido 30 días para adaptarse, para encontrar soluciones, para enfrentar la vida como adultos responsables. Si no lo hicieron era porque aún esperaban que yo resolviera sus problemas como siempre. 3 meses después, Guadalupe me contó que Lucía, Rafael y los niños se habían mudado a un departamento pequeño, en una colonia más barata. Rafael trabajaba de tiempo completo en la tienda de autopartes y Lucía había ampliado su horario en la boutique. Los niños cambiaron de escuela y aprendían a vivir sin tantos lujos. «¿Sabes qué es lo curioso?», me dijo mi prima. «Lucía me confesó que los niños están más unidos porque ahora ayudan en casa. Y ella y Rafael dicen que su relación mejoró porque tienen que apoyarse el uno al otro. Era irónico mi ausencia, que ellos habían visto
Como una desgracia los estaba obligando a ser lo que nunca fueron conmigo, responsables y autosuficientes. 6 meses después, recibí una carta escrita con letra infantil. Era de Diego, mi nieto: querida abuela Esperanza, extraño tus quesadillas y tus cuentos antes de dormir. Mamá me explicó por qué te fuiste y creo que ya lo entiendo. No te tratábamos bien y eso estuvo mal. Ahora ayudo en la casa y sé hacer cosas solo. Papá dice que esto nos está haciendo más fuertes. Espero que seas feliz en tu casa nueva. Te quiero mucho. Diego. Lloré, pero no de tristeza, sino de orgullo. Mi nieto estaba comprendiendo el valor del respeto y la importancia de la responsabilidad. Lloré de alegría porque al fin alguien en esa familia entendía que yo también tenía sentimientos. Le respondí con otra carta contándole sobre mis nuevas amigas, las pequeñas alegrías de mi nueva vida, y explicándole que apartarse de quienes nos lastiman no significa dejar de quererlos, sino aprender a querernos a nosotras mismas. Pasó un año antes de volver a encontrarme con Lucía. Fue en el mercado por casualidad. Me sorprendió verla distinta, más madura, menos frívola, con las manos endurecidas por el trabajo, pero con una seguridad que antes no tenía. «Mamá», me dijo al verme, «te ves muy bien». «Gracias», respondí. «Tú también te ves diferente». Platicamos unos minutos. Me contó que Rafael había encontrado un empleo mejor en una empresa de contabilidad y que ella había recibido un ascenso en la tienda. Los niños estaban adaptados a la nueva escuela y se habían vuelto más independientes. «¿Eres feliz?», preguntó al final. «Muy feliz», le respondí con sinceridad. «Por primera vez en décadas lo soy de verdad». Lucía Cindy asintió con cierta tristeza. «Me alegro por ti», dijo, y pude notar que lo sentía. Nos despedimos cordialmente, sin resentimientos, pero tampoco con planes de volver a vernos pronto. Había perdido a la hija que me necesitaba como sirvienta, pero quizá algún día recuperaría a la que me respetara como madre. Al regresar a mi departamento, reflexioné sobre lo vivido en ese año. Había recuperado mi independencia, mi alegría, mi dignidad. Aprendí que nunca es tarde para defender el respeto que merecemos. Descubrí que una vida dedicada a uno mismo puede ser tan plena como una entregada a otros. Y lo más importante, enseñé a mi familia que el amor no justifica el abuso y que las decisiones tienen consecuencias irreversibles. 2 años después de dejar mi antigua vida, cada mañana despierto en mi apartamento, con una paz que nunca había conocido. La luz entra por la ventana a la hora que yo decido, no cuando las demandas de otros me obligan a levantarme. Preparo mi café con calma, disfruto cada sorbo, mirando el parque desde mi cocina. Mi rutina se volvió un pequeño ritual de libertad. Riego mis plantas en el alféizar, unas suculentas que compré porque me dieron gusto, a mí no porque sirvieran a alguien más. Leo el periódico completo, algo que jamás pude hacer cuando mi tiempo no me pertenecía. Me baño sin prisas, me arreglo para mí misma y visto la ropa que me hace sentir cómoda y feliz. Las tardes las paso con mis amigas del parque Doña Rosa. Doña Carmen, Doña Patricia y yo nos hemos vuelto inseparables. Compartimos anécdotas, reímos de ocurrencias que solo nosotras entendemos. A nuestra edad, nos damos tips de plantas, de guisos caseros, y de vez en cuando hablamos de esas familias complicadas que todas cargamos detrás. Ellas entienden mi decisión porque cada una atravesó por momentos parecidos. Los fines de semana voy a visitar a mi prima Guadalupe, o salgo sola a recorrer la ciudad. He redescubierto rincones que ni recordaba, librerías diminutas donde me pierdo entre páginas, tianguis, de artesanías donde converso con los vendedores, plazas donde me siento en una banca, simplemente a mirar la vida pasar. Todo a mi ritmo, bajo mi voluntad. Hace 3 meses recibí otra carta de Diego, ahora de 14 años. Me contaba que había conseguido un trabajo de medio tiempo
en una panadería los fines de semana. Ahora entiendo por qué trabajabas tanto para mantenernos, escribió. Es cansado, pero me siento orgulloso cuando papá me dice que soy responsable. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi nieto estaba descubriendo el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Poco después, Sofía también me escribió por primera vez. Tiene 12 años y su letra es más ordenada que la de su hermano, pero el mensaje era igual de profundo. Abuela, mamá me enseñó a hacer quesadillas como las tuyas. No me salen igual, pero cuando las como me acuerdo de ti. Ahora ayudo más en la casa y entendí que cuidar a una familia es trabajo de todos. Esas cartas están guardadas en mi caja de madera especial junto con fotografías que salvé y documentos importantes. No por resentimiento, sino porque representan la transformación de mi familia. Son la prueba de que mi decisión, aunque dura, fue la correcta. Mis nietos estaban creciendo con valores que nunca habrían aprendido si yo hubiese seguido resolviéndoles todo. La semana pasada en el mercado me topé con una antigua vecina de la colonia donde vivía antes. Me contó que había visto a Lucía y Rafael, que se les notaba más trabajadores, que los niños habían crecido y parecían más centrados. Se ve que aprendieron a valorar lo que tienen, me dijo. Ya no vivían con tantos lujos, pero se les veía más unidos. Esas palabras confirmaron lo que en mi corazón ya sabía: mi ausencia había sido un regalo disfrazado de castigo. Al negarme a seguir siendo su salida fácil, los obligué a encontrar sus propios recursos, a madurar, a convertirse en una verdadera familia y no en un grupo de dependientes. Ahora he aprendido a cocinar solo para mí. Porciones pequeñas a mi antojo, con el tiempo en la cocina convertido en un espacio de meditación, no de obligación. Si preparo algo especial es porque lo disfruto, no porque alguien lo espere. Por las noches antes de dormir me siento en mi sillón favorito, ese que elegí para mi espalda y mi estatura, y pienso en mi día. Ya no escucho voces exigiendo, ni quejas por la comida, ni planes ajenos interrumpiendo mis pensamientos. Solo silencio. Ese silencio que elegí y que me devolvió la paz. A veces pienso en lo que viene. No sé si algún día volveré a tener una relación cercana con Lucía. No sé si Diego y Sofía me buscarán cuando sean mayores. No sé si Rafael llegará a comprender el daño que me hizo con su indiferencia. Pero he aprendido algo esencial: mi felicidad no puede depender de lo que otros decidan. El mes próximo cumpliré 70 años. Planeo una pequeña celebración con mis amigas del parque. Será la primera vez en décadas que festeje mi cumpleaños pensando en lo que yo deseo, no en lo que esperan los demás. Guadalupe me preguntó si invitaría a Lucía, y respondí que no. No por rencor, sino porque ese día quiero rodearme solo de personas que celebren mi vida, no que la soporten. También he vuelto al notario para cerrar los detalles de mi testamento. Decidí dejar la casa a una asociación que ayuda a mujeres mayores, víctimas de violencia familiar. Mis ahorros irán a un fondo educativo para niños de familias trabajadoras. A Lucía le dejaré algo, pero no todo. Mis nietos recibirán su parte cuando cumplan 25 años, una edad suficiente para comprender el valor de lo que reciben. Esta decisión no nace de venganza, sino de coherencia. Toda mi vida di sin medida, y esa entrega desmedida formó personas que no sabían valorar. Mi última generosidad será enseñar que el respeto y el amor son la base para merecer lo que alguien entrega con el fruto de su trabajo. Algunas tardes, cuando el sol se oculta detrás de los árboles del parque, me llega una nostalgia suave de los buenos recuerdos. Los primeros años de Lucía, cuando era dulce y agradecida. Las primeras sonrisas de mis nietos iluminando mis días. Pero esa nostalgia ya no arrastra culpa ni arrepentimiento. He comprendido que amar no significa permitir que te hieran,
que ser madre o abuela no equivale a renunciar a toda dignidad, que nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. Mi apartamento es pequeño, pero refleja quién soy. Cada objeto tiene una historia que yo escogí. Cada mueble está colocado donde yo decidí. Cada día transcurre bajo mis reglas y mis necesidades. Por primera vez en mi vida soy la protagonista de mi propia historia. Cuando me miro al espejo, ahora veo a una mujer que aprendió a valorarse. Mis arrugas hablan de experiencia, no de sufrimiento. Mis ojos brillan con la serenidad de haber tomado las decisiones correctas aunque fueran duras. A veces pienso que el mayor regalo que me hice fue el silencio, porque en ese silencio encontré al fin mi propia voz.